Buenos días, Alexandra Meléndez les habla. Los miembros del Consejo Editorial se complacen en presentar la obra Mujer, Deporte y Nación en Costa Rica, 1888-2015, del autor Chester Urbina Gaitán. Don Chester es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo, otra maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica, ha sido académico de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, también de la Universidad Técnica Nacional, además de muchas otras universidades centroamericanas. A continuación, le presentamos al autor Chester Urbina Gaitán. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer saludarles. Mi nombre es Chester Urbina, soy historiador y sociólogo. Y en este momento quiero presentar mi último libro titulado Mujer, Deporte y Nación, 1888-2015, publicado por la editorial de la Universidad Nacional. A un nivel general, esta obra pretende establecer un vínculo entre la historia de las mujeres y la historia del deporte. Es un intento por develar cómo las mujeres costarricenses desarrollaron y se insertaron en diversas formas de expresión deportiva y cómo eso las llevó a explorar espacios públicos y a visualizar los deportes como áreas en las que podían construir sus identidades y enfrentar visiones patriarcales sobre el papel que se les asignaba en la sociedad de ese momento. La obra cubre un periodo de más de 100 años, desde 1888, con la fundación del Colegio Superior de Señoristas, hasta el año 2015. Y esta obra pretende tratar 4 interrogantes principales. La primera, ¿cuál fue el desarrollo histórico del deporte femenino costarricense entre 1888 y el año 2015? ¿Cuáles fueron los principales clubes, eventos deportivos y atletas femeninas de estos años? ¿Qué prejuicios y estereotipos tuvo que enfrentar la mujer costarricense en la práctica del deporte? ¿Y cuál fue la opinión de las atletas nacionales sobre su patrocinio, sostenimiento, ayuda social y entrenamiento adecuado? La obra se sustenta sobre una revisión fuerte de fuentes hemerográficas del país para poder analizar a cabalidad las temáticas anteriormente planteadas. El libro se divide en 5 capítulos. En el primero se explora el origen del deporte femenino en Costa Rica entre 1888 y el año 1926. En el segundo se trata lo que es el desarrollo del deporte femenino en Costa Rica entre 1927 y 1949. Este periodo último se cierra en 1949 con el otorgamiento del voto femenino en Costa Rica. Este hecho, aunque es un hecho político, incidió notablemente en la historia del deporte femenino costarricense, ya que a partir de ahí y hasta la fecha, el deporte femenino comenzó a ejecutarse en una forma continua y constante. El capítulo 3 se abordan los temas referentes al desarrollo del deporte femenino en Costa Rica, el protagonismo de las atletas afrocaribeñas, el papel del deporte en la promoción del deporte femenino a través de los Juegos
escolares e intercolegiales y el surgimiento en 1976 de los Juegos Deportivos Nacionales, que le dará un impulso mayor a nivel nacional, sacando el deporte femenino en Costa Rica, anidado en el Valle Central, para expandirlo a todos los rincones del país. En el capítulo 4 se aborda la trayectoria deportiva femenina del deporte en el país entre 1977 y 1988. Este último año cierra este periodo, ya que en él se consigue la primera medalla olímpica por parte de Claudia Poll en los Juegos Olímpicos de Seúl, en Corea. Para terminar, en el capítulo 5 se analiza la historia del deporte femenino costarricense en un periodo más contemporáneo, más cercano, donde el aporte del Estado es notorio en el apoyo del deporte en todas sus disciplinas deportivas. Se obtiene una medalla de oro, dos medallas de oro, perdón, por parte de Claudia Poll. Y aparte de eso, encontramos el protagonismo de muchas atletas en diferentes disciplinas que han llenado de gloria lo que es la historia del deporte a nivel costarricense. El deporte femenino en Costa Rica surge en el seno de la burguesía costarricense y en una práctica sin entrenamiento ni preparación física. Ciertas jóvenes pertenecientes a la burguesía cafetera costarricense, en un contubernio con jóvenes y señoras de las principales colonias extranjeras europeas y estadounidenses, practicaban el deporte femenino principalmente en San José y en la Sabana. Hasta 1922, digamos, la mujer acomodada costarricense practicó disciplinas apropiadas según su condición de género, como equitación, boliche, por ejemplo, golf, lo que reforzaba su identidad de clase y su imagen social dentro de la sociedad patriarcal que imperaba en ese momento. Pero con la fundación de la Liga Feminista Costarricense en 1923, la mujer accede a otras disciplinas deportivas que eran de acceso exclusivo del varón, como el baloncesto y el fútbol, lo que da inicio a la práctica, a una práctica más igualitaria en torno al deporte, ya que la mujer se sale de esas disciplinas que eran propias de su género para practicar deportes de combate y de fuerza, como se llamaba en esa época. La Liga Feminista, encabezada por personas como Ángela Acuña, Esther de Meservil, Ana Rosa Chacón, promovieron ampliamente en el sistema educativo nacional la igualdad en la práctica del deporte en este momento. Claro, las condiciones sociales y culturales de ese momento hacían que la mujer se concentrara más en las disciplinas propias de su género que en aquellas que eran tildadas de masculinizantes. Sin embargo, a partir de 1950, el Estado costarricense se interesa en la propagación de la educación en todos los niveles y a una escala nacional, promoviendo la práctica del deporte en atletismo y en otras disciplinas que comenzaron a formar un abanico más amplio de disciplinas donde la mujer podía desarrollarse
donde podía vencer prejuicios de género, de etnia, por ejemplo. Y también hay que tomar en cuenta el contexto internacional. El deporte femenino costarricense va ligado del ensanchamiento en el área deportiva que promueven los Juegos Olímpicos en estos años. Así, por ejemplo, en los Juegos de 1956, ya la mujer en los Juegos Olímpicos participa en equitación, en 1964 en voleibol de sala, en 1968 en tiro, en 1972 en tiro con arco y en 1976 en baloncesto, balonmano, remo y vela. Esto quiere decir que esta influencia se va a expandir a todo el orbe y va a llegar a Costa Rica. Hay que destacar en este sentido, en estos años, la participación femenina de la mujer afrocaribeña, sobre todo en el atletismo. Y el surgimiento de otra disciplina muy importante, que lo va a ser la natación, una disciplina que se va a desarrollar en clubes deportivos exclusivos y va a tener una connotación clasista, ya que practicar natación, contar con un entrenador particular, el tener acceso a una buena dieta, el poder viajar fuera del país, solo va a estar al acceso de un grupúsculo muy reducido de mujeres. En el periodo de 1977 a 1988, ya la mujer en los Juegos Olímpicos participa, por ejemplo, en 1980 en hockey sobre hierba, en 1984 en ciclismo, natación sincronizada y heptatlón, y en 1988 en judo, tenis y tenis de mesa. Ya para los años 70 tenemos la fundación de un ministerio dedicado a la promoción del deporte, como es el ministerio, en ese momento era el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Y como había señalado anteriormente, la creación a partir de 1976 de los Juegos Deportivos Nacionales. Así encontramos en estos años que surgen disciplinas como el taekwondo femenino, el tiro con arco, el softball, el tenis, esgrima, esquí acuático, tiro, por ejemplo, que hacen notoria la participación de la mujer en estos años. Hay que destacar un punto que es importante en este libro, que es que las prácticas deportivas femeninas en el país no tuvieron la misma connotación o el mismo trato mediático dedicado por la prensa nacional. Esto lo señalo, por ejemplo, al estudiar los títulos de los artículos periodísticos sobre las carreras de larga distancia en el país entre 1979 y 1988, por ejemplo. Se tiene que de 31 artículos periodísticos, solamente 3 en sus títulos indicaron la participación femenina o a la ganadora de la prueba atlética. Quiere decir que el resto, 28 artículos, se concentraron en resaltar el triunfo del ganador masculino. Eso nos da una idea, digamos, del trato mediático en esos años y de la marginación de los triunfos deportivos femeninos. Pasando al último periodo de estudio del libro, encontramos que en los Juegos Olímpicos hay una promoción de otras disciplinas deportivas. Así, por ejemplo, en los Juegos de 1992 tomó participación el bádminton. En 1996, fútbol, softball y voleibol de playa.
En el 2000 en waterpolo, halterofilia, taekwondo, triatlón y pentatlón. En el 2004 en lucha y en el 2012 en boxeo. Esto es importante resaltarlo porque van a ser en estos años que varias de estas disciplinas anteriormente citadas van a emerger en el país y se nota un mayor interés por parte del Estado, de las municipalidades y de los comités cantonales de deporte por la promoción del deporte femenino a nivel nacional. Sobre todo estamos pensando en los Juegos Centroamericanos realizados en mi país en 1996, donde Costa Rica obtuvo una connotada participación, obteniendo muchas preseas en diferentes disciplinas deportivas. Los Juegos Deportivos Nacionales son fundamentales porque crean un semillero de donde van a salir atletas y estrellas deportivas destacadas en diferentes disciplinas, lo que habla muy bien por parte del Estado, aunque sí se nota que es en el Valle Central donde están las principales edificaciones e instalaciones deportivas, no así en todos los cantones del país, donde también se necesita un mayor reforzamiento en estas áreas y en la contratación de entrenadores y profesores de educación física que promuevan la actividad física y deportiva a un nivel nacional. Bueno, por mi parte, creo que la obra es muy sugerente, vale la pena leerla. Tiene una fuerte carga de fechas, de las actividades deportivas, de triunfos, de atletas que no se sabe de ellas, que son desconocidas para el público en general, por lo que los invito a que la consigan y puedan leerla en toda su profundidad y cabalidad. Muchas gracias.